Hola a todos. Bueno, vamos a seguir con los temas de funciones. Bueno, increíblemente este ya es el último video que tiene que ver con esta sección y sobre todo con el segundo parcial que generalmente se toma en el aspecto de funciones. No significa que pues uno ya entendió todo, sino que en general la teoría está completa, pero existen como subpedacitos que uno tiene que ir llenando a través de los ejercicios que van proponiendo la mayoría de los libros. Así que bueno, eso ya lo diré al final, así que empecemos esto, ¿no? Como estamos viendo funciones. Si recuerdan, el primer video hablaba sobre la definición, el segundo sobre las características. Recuerden que trato de hacer esto para que sepan que tienen que saber esto antes de ver este video. Ajá. Y lo tienen que saber de manera más o menos fluida. Las características, recuerden que habíamos hablado sobre lo que era el dominio, el contradominio, también conocido como codominio, se me olvidó decirles. Y aquí en pues también se encuentra lo que es el rango. Tres imágenes directas, lo que significa f de e, bueno, le hemos puesto f de y f de h. Esto es importante para poder entender un poquito sobre las características que tienen las funciones. Algo por resaltar que bueno, que a veces es bueno, es que f a la menos 1, por ejemplo, de un conjunto h, no, en general no es h, en general. A veces sí, a veces no. Hay que ver aquí qué especificaciones hay. Por ejemplo, hay un ejercicio muy bonito en el Bartlett en el cual dicen que esta cosa es cierta siempre y cuando f es inyectiva. Suena lógico, ¿no? Pero bueno, el cuarto video hablamos un poco sobre, creo que fue composición de funciones. No, tipos de funciones. Tipos de funciones, en pues estamos hablando exactamente de eso, ¿no? De que había tres tipos en general: inyectiva, suprayectiva y biyectiva. Algo que tal vez se me olvidó también comentar en ese video es que existen funciones que solo son inyectivas pero no son suprayectivas, y al revés, ¿no? Existen funciones que son suprayectivas y que no son inyectivas. Finalmente el 5 fue sobre la composición de funciones. Composición de funciones, recuerden que un poquito que es que yo tengo dos funciones que tienen en particular que el contradominio de f, o más bien el rango, es el dominio de la otra función. Si yo tengo esto, yo puedo hacer la composición y crear una nueva función que se llama g compuesto con f. Hay que entender que este orden es diferente a f compuesto con g. A veces se puede realizar, a veces no. Depende si estas cosas acceden a la hipótesis de poder hacer la composición. Sin embargo, bueno, también vimos que existen otras operaciones que crean otras funciones, ¿vale? Bien, ahora algo que es importante, o más bien que ya cierra el círculo de las funciones, es algo que se conoce como función inversa. Función inversa. ¿Qué es una función inversa? Bueno, vamos a tratar de dar una explicación más o menos de lo que es y meter la definición formal. Esta definición es un poquito muy rara, pero bueno, vamos a tratar de nada más entenderla y la definición dejarla por ahí y ver cómo se utiliza y cómo se encuentra, que al final ese es nuestro objetivo. Bien, recordemos que nosotros tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, ¿no? Donde está el dominio y el codominio y mi regla de correspondencia, que es f. Vamos a suponer que en esta bolsa solo existen el 1, 2, 3 y 4. Y en esta pues va a estar relacionado con 2, 3, 4 y 5. En esta bolsa solo hay estos 4 y en esta bolsa solo hay estos 4 también. Y vamos a relacionar estos elementos que están en ambos conjuntos. El 1 lo vamos a relacionar con el 2 relacionado con el 3 con el 4 y el 4 con el 5. Recuerden que nosotros podemos definir una función a partir de estas relaciones o con una fórmula. ¿Qué fórmula creen que generalizaría esto? Bueno, la fórmula pues lo único que está haciendo a los números del conjunto A, se le está sumando un número para llegar al conjunto B. En este caso sería entonces x más 1, donde x pertenece al conjunto A, donde A, como lo estamos poniendo, solo está el 1, 2, 3 y 4. Entonces, vamos a poner así, entonces esta función solo aplica para estos 4. Obviamente podemos extenderlo para todos los reales, pero ahorita solo pensemos en eso. Ok, ¿qué es una función? O más o menos, ¿qué es lo que dice? Es el par ordenado. Fíjense que es un conjunto más grande. Vamos a entenderlo ahorita así.
que es como está relacionado formalmente, es un conjunto en el cual pues los pares ordenados me dicen el 1 con qué está relacionado, en este caso con el 2. Y los mete como un nuevo elemento de un conjunto más grande. A este conjunto se le conoce como A cruz B. Ajá. No es muy necesario que lo entendamos, pero bueno, es básicamente crear un conjunto más grande utilizando A y B. En este caso B es 2, 3, 4 y 5, en donde este conjunto, bueno, este conjunto no es igual, perdónme, es un subconjunto de este conjunto. Vamos a tener que definir lo que es este conjunto para poder seguir entendiendo esto. Así que bueno, no nos vamos a tardar mucho. A cruz B, ajá, se define simplemente como el par ordenado A, B, tal que A está en A y B está en B. Fíjense que es sencillo esta definición. A cruz B es una operación extra a partir, bueno, como es la unión, la intersección, la resta. Esta es otra operación de conjuntos que me crea un conjunto más grande que se llama A cruz B. Este conjunto A cruz B tiene como elementos, o sea, por ejemplo, si yo agarro, vamos a poner alfa, elemento de este conjunto, alfa es igual al par ordenado A, B, donde A y B son elementos de A y de B, respectivamente. Entonces, fíjense, este conjunto pues tiene muchos elementos, ¿no? Un elemento de este conjunto, en especial cuando A y B valen esto, pues sería, por ejemplo, alfa 1, que va a ser igual al conjunto 1, 2, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Estoy agarrando un elemento de A y un elemento de B y lo estoy poniendo en este par ordenado. Todo esto es un elemento de este conjunto más grande. ¿Ok? Este conjunto, pues obviamente, ¿qué otro sería? Por ejemplo, sería el 1 relacionado con el 3. El alfa 3, por ejemplo, sería el 1 relacionado con el 4. Lo que estoy haciendo es este y luego con este, luego con este, luego con este y luego con este. Y así tendría, por ejemplo, 4 elementos, ¿no? ¿Cuántos elementos en total tiene A cruz B? Bueno, ahí esto, pues tarea, ¿no? No es muy difícil ver cuántos elementos tiene. Y fíjense, un subconjunto más pequeño de este A cruz B va a ser aquellos que correspondan a la regla de correspondencia que hay en esta función. O sea, solo voy a quedarme con los pares que cumplan con esta ecuación. Por ejemplo, 1,2 sí lo cumple. ¿Por qué? Porque si yo meto 1 en la regla de correspondencia, el 1 lo estoy correspondiendo con el 2 y estoy agarrando este elemento. Estoy diciendo que el 1 está correspondido con el 2. ¿Vale? ¿Qué otro elemento hay aquí? Pues sería el 2 que corresponde al 3, el 3 que le corresponde al 4 y el 4 que le corresponde al 5. Entonces esta de aquí se conoce como la función. Esta es la función. Me está diciendo explícitamente con qué estoy relacionando el elemento del conjunto A con el de B. Y así. Por ejemplo, este que está aquí no corresponde a este conjunto porque no cumple con la regla de correspondencia. Aparte, fíjense que el 1 solo puede tener una sola correspondencia del otro lado. Y aquí tendría 2. Eso ya no es función, que es lo que como está definido al principio. Ok. ¿Para qué es todo esto? Vamos a borrar todo esto. Espero que lo hayan entendido. Es simplemente como para que quede bien definido como lo están en los libros. Bueno, regresemos a lo que estábamos haciendo. Ok, entonces una vez que tenemos ese conjunto A cruz B, fíjense que mi objetivo ahora con función inversa es entender que lo que quiero ahora es una función que vaya del conjunto B, que tenga como dominio B y contradominio A. De tal suerte, vamos a llamarla a esta función G, momentáneamente, de talmente que lo que haga es que al 2 lo relacione con el 1, al 3 con el 2, al 4 con el 3 y al 5 con el 4. Ahora quiero hacer la relación contraria. Es decir, necesito una función que haga esto, que regrese, ¿no? Que regrese, o sea, si yo envío 1 con la función, el elemento 1 que está en A, lo envío con F, llego al 2. Ahora quiero definir una función que haga lo contrario, que me regrese el 2 al 1. A esa función se va a conocer como función inversa. Función inversa. Y se denota como F a la menos 1. Entonces aquí no hay que ponerle G. G nada más para que se entienda de que es otra función. Esta función se debe llamar F a la menos 1. ¿Vale?
se debe llamar f a la menos 1 y entender que f a la menos 1 es otra función. Vamos a ponerle aquí, otra función. No significa que estoy, a veces uno trae en la confusión de que 1 entre f de x, esto también sería como f a la menos 1 de x. Ajá. Que en realidad tendríamos que escribirlo como f a la menos 1 así. Entonces no hay que confundir con que está dividiendo, ¿no? Sino más bien como función inversa. Es una nueva, es una nueva regla de correspondencia. ¿Vale? Recuerden que las funciones no es un número, eso es muy importante. Ok, entonces, esta es una nueva función que va a tener como dominio ¿quién? Bueno, f a la menos 1 va a tener dominio de b a a. Ajá. Y siempre va a existir cuando pase ¿qué? ¿Ustedes qué creen? Imagínense que yo en vez de tener esta cosa, sí, tengo la función constante. ¿Recuerdan la función constante? Ajá. Que todos los elementos que están en el dominio de A los envían solamente a un punto en B. Entonces este punto cae aquí, este punto cae acá, este punto cae acá y este punto cae acá. ¿Sí? Recuerden que la función constante es de las funciones más sencillas. Bien, si yo quisiera una función que me regresara, o sea, f a la menos 1, este punto, cuando lo regrese con f a la menos 1, debe caer en qué elemento aquí en A. ¿En este? ¿O en este? ¿O en este? ¿O en este? Ajá. Debe de caer en todos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, un valor de esta función, por ejemplo, bueno, vamos a ponerle constante. Constante. Ajá. F evaluada en la constante, ¿qué me va a dar? Fíjense que debería de darme, me debería de dar todo lo que metí aquí, me debería de dar 1, me debería de dar 2, me debería de dar 3. Entonces, este elemento está relacionado con muchos elementos y eso no es función. No es función. Ajá. Por definición, no es función, porque un elemento le correspondería en varios elementos. Entonces, f a la menos 1 no existe. No puedo definir una cosa, ajá, que tenga varios elementos definidos sobre esto. Entonces, solo un conjunto de funciones van a poder tener función inversa. Entonces, no podemos permitir que esto pase. Ajá. ¿Y cómo permitimos que esto no pase? O sea, que todos estos puntos pues caigan en uno solo. Pues pidiendo que f debe ser inyectiva. Si la función no es inyectiva, no existe inversa. Entonces, f debe ser inyectiva para tener inversa. Vamos a ponerle función inversa. Función inversa. Ajá. Es decir, si f no es inyectiva, f a la menos 1 no existe. Así como el 0, ¿no? No existe. ¿Vale? Entonces es interesante este tipo de ejercicios, bueno, de análisis para que ustedes vayan construyendo cómo puedo yo obtener esta f a la menos 1. Entonces por eso es el tipo de funciones que tenemos que seleccionar porque, por ejemplo, de todos los grandes rasgos, grandes grupos que tenemos, en este caso inyectiva y suprayectiva, las suprayectivas no necesariamente van a tener inversa, tienen que ser inyectivas. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez entendido esto, que es como una función, vamos a meter la definición. Generalmente está usando las definiciones del Bartlett, pero bueno, en esta ocasión creo que está más bonita la del Spivak. Para que la busquen, está en la página 325. 325 del Spivak. Ya casi llegando a... Es del capítulo creo que 12. Capítulo 12. Y su definición que viene es la siguiente. Olvídenlo, esa no me gustó. Bueno, pueden leerla. Pero necesitamos... Voy a meter aquí otra cosa. Voy a dar la del Bartlett porque pues especifica más lo que quiero que ustedes se lleven. O sea, siempre trato de recalcar lo que es necesario que sepan así sí o sí, porque hay cosas que, bueno, digamos que pueden vivir sin saber, pero hay otras que no. Entonces vamos a poner la del Bartlett, sea f que va de a b, una función inyectiva. Función inyectiva. Entonces recuerden que esto es de lo más importante. La función debe ser inyectiva.
con dominio en A y contra dominio R de F. Bueno, con dominio en A y rango R de F, ¿no? Ajá. Que es un subconjunto de B. Entonces, vamos a definir a G, en este caso, como los B, A, elementos de B cruz A, tal que A, B pertenece a F. En otras palabras, esto de aquí es el conjunto que les estaba explicando, pero visto en tema de conjuntos. Entonces, algo que debo yo de entender de esto es lo siguiente. Si f de x es igual a y, entonces esta función g que estoy definiendo me debe decir que g de y debe ser x. Ajá. Es decir, f de x es igual a y, entonces si yo agarro y lo evalúo con esta función, me debe de regresar a la x que yo estoy metiendo aquí. ¿Vale? Entonces, eso es lo que dice más o menos este conjunto. Y bueno, en este caso lo que hay que entender es que el dominio de G debe ser igual al rango de F. Eso también es otra cosa que debe de suceder para que tenga inversa. O sea, que el dominio de G, o sea, de la inversa, o sea, que digamos que... Ahorita pongo un dibujo mejor. ¿Sí? Y entonces, algo que podemos entender o que con lo que se puede comprobar es utilizando la composición. Y bueno, aquí vamos a poner C de nota por F a la menos 1. Ajá. Entonces, vamos a poner aquí algo como un punto para saber así estratégicamente cómo resolver esto. Aquí vamos a ponerle entonces f a la menos 1 es inversa de f si f a la menos 1 de f de x me da x. Ajá. Y vamos a agregar otra cosita, que f evaluado en f a la menos 1 de y, pues es y. Estas dos condiciones se pueden verificar para demostrar que lo que nosotros tenemos o lo que queremos decir como función inversa es correcto. Bien, vayamos a los dibujitos, que a veces es como más o menos siento que, bueno, yo en particular puedo agarrar un poquito mejor. Digamos que este es A, este de aquí es B y este de aquí es F. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Supongamos que estoy agarrando un elemento del dominio de F y lo envío a través de F y llega a B. En este caso vamos a llamarle Y. Y. Entonces, para construir la definición de función inversa es una función que le voy a llamar f a la menos 1 que agarra y va a caer en x. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que si f le evalúo en x, me va a dar y. Y si a eso lo evalúo f a la menos 1, me debe de regresar a x. Que si ven es la primera característica. Ahora bien, quiero que esto sea como algo cerrado, es decir, como un círculo o algo así. Entonces, si yo agarro y, en vez de empezar con x, yo podría empezar como por y lo envío con f a la menos 1, pues va a caer en x por definición inversa. Y si este lo envío con f, pues debe de caer en y. Entonces, esa otra opción también se debe de cumplir. Esta es la otra opción. Estoy empezando agarrando elementos de B, los envío a A y los regreso con F. Y esto debe de ser lo mismo. Entonces ambas características deben de cumplirse para que f a la menos 1 se pueda entender como función. Bien, esto de que el dominio y el rango de las funciones deben ser el mismo es lo siguiente. Si yo tengo A y lo envío con F, o sea, hago la imagen directa de F con A, y supongamos que esto cae aquí nada más, así, y no toca entonces f a la menos 1 solo debería estar definido sobre esta área azul, para que pueda regresar a todos los elementos que están acá. Entonces estos puntos que están aquí no tendrían sentido definirlas con f a la menos 1, por lo tanto no entrarían en el dominio. ¿Sí ven? Entonces debo de exigir que f de A, o sea, el dominio de A, bueno, esto se entiende también como el dominio de f, que sería lo azul, debe ser exactamente el dominio... perdónenme, que me equivoqué. Lo que estoy diciendo es que el rango, recuerden que este de aquí es el rango de f, o sea, la evaluación, los puntos que obtengo de haber evaluado todo lo que está en f, el rango de f, debe ser igual al dominio de f a la menos 1, para que esto tenga sentido. ¿Sí?
Entonces, bueno, son dos cositas que uno tiene que checar. Para mí, para mi gusto o para lo que más importante que necesitan en su carrera es esto. Una función tiene inversa siempre y cuando sea inyectiva. Esto es lo único que creo que deben de llevarse de todo este video. Bueno, y cómo obtenerla. Entonces ya está. Eso es lo que necesitamos para la definición de función inversa. ¿Sí? Bien, vamos a poner unos ejemplos. Ajá. Supongamos vamos a agarrar la función constante. Bueno, como dijimos, esta no tiene inversa, ¿no? Estuvo sencillo, ¿no? Quiero calcular la inversa. Bueno, no tiene. Bien, en ese ejemplo 1 estaba muy fácil. Vamos al ejemplo 2. Vamos a poner 2x. 2x. Fíjense que esta gráfica, esta función, pues lo único que hace es multiplicar el número, ¿no? En otro caso, si quisiéramos entenderlo como esto, sería el 1, pues lo relaciono con el 2 lo relaciono con el 4, el 3 lo relaciono con el 6, y así, ¿no? Entonces ahora yo quiero generar una función que me relacione el 2 con el 4 con el 2 y el 6 con el 3. Entonces fíjense que la pregunta sería, ¿qué función es esa? Quiero ver una función que al evaluarla en 2 me dé 1. F a la menos 1 debe ser una función que al evaluarla en 4 me dé 2. F a la menos 1 evaluada en 6 me dé 3. ¿Ok? Después de hacer estos ejercicios, puedo deducir que F a la menos 1 es ¿quién? Vamos a ponerle aquí Y, para que se entienda un poquito de que estoy agarrando elementos del contradominio. ¿Sí? Recuerden que aquí vamos a hablarle de que las X están en A y las Y están en B, nada más para diferenciar de estos números. Bueno, entonces F a la menos 1 está agarrando elementos de B, en este caso Y. F a la menos 1 de Y, ¿cómo lo puedo poner en fórmula? Esto que está aquí. Si ven, lo que le hace a lo que entra, F a la menos 1 lo que hace a lo que entra es del 2 lo relaciono con el 1. ¿Qué le hizo? ¿Quién sabe, no? Luego el 4 lo relaciona con el 2. Este se ve un poquito más claro. ¿Qué le hizo al 4 para convertirlo en 2? Y al 6 para convertirlo en 3. Pues lo dividió a la mitad, ¿verdad? Entonces sería Y medios. Y así ya construyo mi función inversa. Una vez construida, pues debo de ver que la característica que yo estoy poniendo, pues es cierta, ¿no? Entonces quiero ver si f a la menos 1 de f de x, pues es x, ¿no? Quiero comprobar eso. Lo voy a poner en azul acá arriba porque quiero demostrar que eso es x. Bien, como aún no lo hemos demostrado, pues está en azul. Entonces vamos a ver que hacemos esta composición de funciones y vemos si se obtiene f a la menos 1 de f de x, en este caso es 2x. Y f a la menos 1, ¿qué le hace a lo que está aquí adentro? Pues lo divide entre 2. Y esto sería 2x entre 2. Esto se cancela y esto me da x. Y sí, efectivamente, la composición de esto me dio x. También hay que hacer la otra nada más como para verificar de que todo esté bien. F a la menos 1 de y. Esto quedaría f con f a la menos 1 de y es y medios. Y f evaluado a lo que está aquí, pues es multiplicarlo por 2, ¿no? Entonces sería 2 de y medios. Y esto me da y. Perfecto. ¿Dónde está la cosa que puse? Está atrás. Bueno, esas son las dos cosas que hay que comprobar, ¿no? Que f a la menos 1 de f de x es igual a x y que f a la menos 1, no, que f de f a la menos 1 de y es y. Estas son dos cosas que hay que comprobar. Y sí, efectivamente, por lo tanto, esta función de aquí, es exactamente mi función inversa. ¿Y vieron cómo la construí? Fue tratando de ver los datos que yo quería obtener, pero hay una manera más sencilla. Va a ser exactamente lo mismo que encontrar si algo es suprayectivo o algo está en el rango. Lo que vamos a hacer es f de x lo voy a igualar a y. Y entonces como f de x en este caso vale 2x, pues quedaría 2x igual a y. Y mi objetivo va a ser despejar x. Entonces x queda como y medios. Y esto es lo que voy a definir como mi nueva función f a la menos 1 de y medios. Y así encuentro pues yo la inversa. Obviamente esta está sencilla, por eso como que podría haberla encontrado utilizando este tipo de cosas de analizar la función. Pero bueno, para cualquier función complicada, pues esta va a ser la técnica. F de x lo igual a un y, despejo x, y una vez despejado x, cuando yo obtenga esto, eso lo defino como la función inversa. Y después nada más lo
bloque. Ya después nada más lo verifico. Bien, vamos a hacer un último ejemplo. F de x igual a x cuadrada más 2. Bueno, esta, ¿qué podemos ver? ¿Cómo obtengo la inversa? Ajá. Recuerden que lo primero que hay que checar es que esto sea inyectivo. ¿Esta función es inyectiva? No. Por lo tanto no tiene inversa en sí. Pero, ¿qué pasa si en vez de definirla de los reales a los reales, la defino de los reales a solo los reales positivos? Pues nada, ¿no? Porque eso está definido así. No, perdónenme. ¿Qué pasa si el dominio solo lo restringo a los positivos con los positivos? Es decir, solo puedo meter positivos. Entonces esta función de aquí la restringí para que sí sea inyectiva. O sea, si yo solo meto positivos en esta función, entonces sí voy a poder definir una función inversa. Fíjense que en la gráfica, ven que aquí, si yo pongo una línea recta, aquí chocan estos dos puntos. Pero si quito los negativos, entonces solo sería esta gráfica. Y esta, si dibujo una línea horizontal como esta de la izquierda ya no existe, entonces ya sería inyectiva. Entonces supongamos que solamente me quedo en este cacho. ¿Cómo obtendría la función inversa? Pues bueno, nada más es en cuestión de explicación, para que más o menos vean cómo se aplica otra vez esto. Pues la idea es que de f de x igual a x cuadrada más le igualo a y. Una vez igualado a y, lo que hago es despejar x, en este caso sería x cuadrada es igual a y menos 2, y luego le saco raíz a esto. Si se dan cuenta, esto debe ser siempre positivo, entonces esto tendría sentido siempre y cuando y sea mayor que 2, ¿no? Sí, ¿no? Porque si es 1 no funciona, entonces esto debe ser mayor que 2. Es que la gráfica de la función no es esta, perdóname. Es que como le metí ahí el más 2, es que se ve raro, ¿no? Porque si no pensaría uno que sí. Entonces, si ven, solo tiene sentido cuando la función va para arriba. Y bueno, ahorita hablamos de eso. Entonces, esta sería la función inversa, f de a la menos 1 de y sería raíz de y menos 2. Y esta sería la función inversa, pero fíjense que solo sirve siempre y cuando y sea mayor que 2. Entonces, ni siquiera esta restricción funciona, sino tendría que ser todavía más restrictivo. Fíjense, vamos a hacer la comparación, digo la composición, para ver si esto funciona. Perdónenme. Esto sería f a la menos 1 evaluada en f de x, que es x cuadrada más 2, y f a la menos 1, pues ¿qué es lo que le hace a cualquier cosa? Pues le saca raíz y le resta 2. Entonces esto sería, fíjense que esto sería raíz, y aquí donde yo veo y, pues meto esto, ¿no? Que sería x cuadrada más 2 menos 2. En este caso sería la raíz cuadrada de 2 menos 2 da 0. Entonces ya nada más queda, bueno, lo voy a poner así. Y la raíz de x cuadrada, pues obviamente esto es más menos algo, ¿no? Pero eso sería raro, así que nada, nos quedamos con la raíz positiva. Entonces sería x. Y si ven, f a la menos 1 de f de x me da x. Salvo por este signo aquí raro, ¿no? Pero por eso solo estoy restringiendo para que sea positivo, así la raíz negativa la quitamos. Entonces, si ven, si se obtuvo. Tuvimos que hacer varias cosas con los dominios para poder obtener y ver cuándo es inyectiva, pero al final sí se pudo. ¿Ok? Entonces, espero que con esto más o menos les funcione lo que es la función inversa y cómo obtenerla. Sobre todo cómo obtenerla, porque creo que es algo que les ayuda posteriormente. Bueno, vayámonos a esta sección. Fíjense que es muy importante que la lean. Si es el capítulo 12, funciones inversas. Capítulo 317. Spivak de hecho lo trata hasta el final, una vez que se ven ya derivadas e integrales de hecho. Pero bueno, es porque así es una sección completa de cómo tener su derivada y todo eso. Pero bueno, para mí es importante que sepan para esta altura saber que algo es cómo obtener la función inversa. Entonces si ven aquí f a la menos 1 debe ser 1 a 1. Y aquí da una demostración de por qué no. Y aquí esta parte, yo la primera vez que lo vi pensé que mi Spivak estaba pues roto. Porque aquí las letras aparecen volteadas. Pero si ya lo leen, da una respuesta muy bonita que, bueno, me gustaba a mí hacer cuando teníamos clase en vivo. Que era voltear la cabeza y esa era la gráfica de la función inversa. O algo así. Entonces, por favor, lean este pedazo. Ya cuando traten aquí, por ejemplo, nada más hasta aquí, ¿no? Hasta 322. Porque todo lo demás tiene que ver con cosas que vamos a ir viendo posteriormente. Por ejemplo, que es una función continua.
y bla 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 bla, y su derivada, ¿no? Que es bien interesante cuando se ve eso. Finalmente, pues si pueden hacer estos problemas, por ejemplo el 1, hallar f a la menos 1 para cada una de las siguientes funciones. Obviamente cuando está definida en varios pedazos, pues ahí hay que utilizar como otra técnica, pero bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, esto de aquí ahí lo buscan qué es. Y pues sin nada más, creo que la parte 1 es la única que se puede hacer ahorita. Y miren, la 6, demostrar que f de x es 1 a 1, o sea, es inyectiva, sí, solo sí. Esto es diferente de 0 y hallar f a la menos 1. ¿En qué intervalos esto es inyectivo? Eso también es interesante. Y bueno, esto ya tiene que ver con derivadas y yo creo que nada más. Sí, creo que sí. Bueno, entonces esos problemas son interesantes para que los hagan. De parte de Bartlett, pues ya hemos acabado con con toda la sección, así que pues este es el último video que tiene que ver con funciones. Hay unos teoremas importantes, por ejemplo este de aquí, que voy a ver si uno de mis alumnos los expone. En realidad aquí está mal, ¿no? Si ustedes lo ven en el Bartlett, pues ahí deben tener cuidado, porque f de g es f compuesto con g, y si ven aquí el libro, lo único que puedo hacer es g compuesto con f por los dominios. Entonces, bueno, aquí el teorema este está mal escrito. Y el teorema ese también, si en caso de que después de que mis alumnos lo expongan, bueno, ya voy a subir la demostración, porque este de aquí es un teorema bien importante y bien interesante también, y un poquito difícil de demostrar. Y bueno, finalmente ya pueden resolver cualquier problema que venga aquí en esta sección, porque ya se acabó. Y por ejemplo aquí demostrar que si f es una inyección de v, entonces f a la menos 1 es una función con dominio en R. F a la menos 1 es inyectiva y que f a la... Ajá, sí, eso también es interesante. Que si f es inyectiva, entonces su inversa también es inyectiva. Ya. Y pues bueno, creo que eso es todo los problemas que tenemos. Así que bueno, espero hayan entendido y nos estamos viendo.